Educarios MIE, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa, un espacio donde encontrarás información sobre el ámbito de la educación, reflexiones teóricas e investigación más allá de las aulas de clase. Quédate con nosotros y descubre las maravillas del conocimiento científico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas. Bienvenidos a este primer podcast de la Maestría en Investigación Educativa. En esta ocasión hablaremos sobre el feminismo, aprovechando el 8 de marzo, y les vamos a compartir nuestras experiencias también para poder entender qué es y qué no es el feminismo. Mis compañeras Jazz, Arlene y yo, Fisi, vamos a empezar explicando un poco sobre nuestras experiencias. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo es que llegaron al feminismo? Bueno, yo primeramente soy cubana, no soy de acá. Entonces, mis primeras ideas sobre feminismo fueron en mi carrera, con una optativa psicología y género. Y hago siempre, en todos los espacios lo digo, ¿no? Y hago siempre inevitable esta comparación entre cómo es el feminismo en Cuba y cómo es el feminismo en México. En Cuba el 8 de marzo se vive de una manera muy distinta, porque no se vive desde la lucha, desde la reivindicación de los derechos, desde un poco las denuncias en cuanto a la situación y la violencia de las mujeres en Cuba, la violencia hacia las mujeres en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que han habido logros, porque como se hace desde los logros, no, o sea, es verdad, no ha habido logros. Cuba ha promovido una estrategia integral contra la violencia de género hace apenas unos años, que trata de tratar la violencia no solo desde la violencia como tal o desde la atención, sino también desde la prevención en un nivel comunitario, intersectorial, interseccional. También intenta tratar la prevención de la violencia de género. También el Código de las Familias, que introduce como un pago a la mujer, o sea, el nuevo Código de las Familias es un pago en cuanto al trabajo no remunerado, algo que tampoco existía en Cuba. Sí, han habido muchísimos logros y la Revolución Cubana ayudó a las mujeres en muchos sentidos, pero aún contamos con muchos desafíos y no es el punto de partida, apenas empezamos, es el punto de llegada, ¿no? Y es que existe, por ejemplo, las cifras de feminicidios en Cuba no son publicadas. O sea, se sabe que existe feminicidio por las redes sociales, pero no están publicadas como en otros lugares, que se publican, que quizás las cifras pueden estar maquilladas, pero no se publican las cifras de feminicidios en Cuba. Por otro lado, la última encuesta sobre género fue de apenas, 2016, o sea, hace mucho tiempo. Todavía necesita una actualización, y entonces una encuesta que habla que el 82% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia alguna vez en la vida, y como más del 50% por parte de su pareja. Entonces habla de una situación de violencia que existe en Cuba, pero a su vez existe un 3.7% que solo denuncia, y esto habla no solamente de que existe quizás poca percepción de riesgo ante una situación de violencia, sino que no existe confianza en los mecanismos institucionales, no existe confianza o no saber simplemente a dónde dirigirse, a dónde tengo que ir a la hora de que he sido violentada, o no, simplemente no confío en las instituciones encargadas, que serían, por ejemplo, la Policía Nacional Revolucionaria, la cual tiene muy pocos conocimientos los instructores penales sobre perspectiva de género. No existe, quizás no saben si la Federación de Mujeres Cubanas también es un lugar para poder acudir, o las casas de orientación a la mujer. O sea, existen muy pocas personas que denuncian, y también siento que puede ser por eso. Porque la Federación de Mujeres Cubanas, Federación comunista y socialista, que fue creada después del triunfo de la revolución para esto mismo, para representar a las mujeres, es una organización que necesita reactivarse en muchos sentidos, porque las personas no la conocen, no confían, las personas, o sea, sus activistas simplemente se encargan de cotizar, y es algo que todavía se siente como deficiencias. Entonces sí, o sea, el feminismo en Cuba es distinto a México. Oye, Arlene, pero por ejemplo, ahorita que Sisi comenta o nos pregunta, que también Sisi nos contara cuál es su experiencia, tú dices que es desde un acercamiento académico, ¿verdad? O sea, tú inicias
siendo feminista o concibiéndote como feminista desde la perspectiva académica. A mí me pasa algo similar. Yo entro a la facultad de pedagogía y había una maestra que estaba en un cuerpo académico de estudios de género. Entonces nunca se me va a olvidar que llegué a una conferencia sobre violencia, y se sienta a un lado de mí, voltea, me ve, así como yo te estoy viendo, y me dice, tú tienes cara de que podrías ser feminista. Y yo me quedé así como, ¿cómo? Ajá. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué me dice que yo tengo cara de que podría ser feminista, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿en ese momento tenías alguna concepción sobre, nunca lo habías escuchado como tal? No, esa es una muy buena pregunta, sí, porque yo había escuchado, pero, o sea, nunca había tenido una idea clara de qué era el feminismo o los feminismos. Entonces yo dije, ¿por qué me dice eso? Y esa expresión fue la que me llevó a decir, ¿qué es el feminismo? ¿Qué son los feminismos? Y empezar a buscar. Y así fue como inicié, por una... Cuando empiezas tú a leer, ¿sentiste alguna especie de match en la que tú dijeras, esto describe cómo me siento, esto describe lo que me pasa, o cómo fue? Yo creo que sí, y creo que es algo importante cuando hablamos de la identificación como feministas, que nos atraviesa, o sea, es la experiencia. O sea, cuando hablamos de la teoría feminista, nos identificamos muy rápido porque es lo que vivimos, ¿no? Entonces, es muy rápido que nos identifiquemos con el movimiento, porque claro, están describiendo todo aquello que nos pasa, ¿no? Que de alguna manera, porque nos han educado de cierta forma, pues permanece invisible, y es hasta que accedemos a los feminismos que decimos, wow, esto tiene un nombre, ¿no? Esto tiene una implicación del sistema, en este caso de género, de sexo-género, que repercute en nuestras vidas, ¿no? Pero tú sí no nos has dicho cómo... Pues al igual que ustedes, hasta que yo empecé a acercarme a la parte académica, no por mi carrera, porque pues bueno, yo soy nutrióloga, entonces está totalmente... institucionalmente está alejado de las ciencias sociales, ¿no? Pero este acercamiento que yo tengo a las ciencias sociales es posterior. Yo podría decir que desde que tengo conciencia he sido feminista, pero no lo sabía. ¿Por qué? Pues porque además de las experiencias de violencia y de acoso que no les había puesto un nombre, no había entendido que no debía de suceder o no debía de tolerar ciertas circunstancias, pues sabía que teníamos acceso a mismas oportunidades, que esta cuestión del binarismo, esta dicotomía de sexo-género estaba corta. Hay muchos ejemplos que yo creo que ahorita los vamos a abordar de forma más específica, pero bueno, no les había podido poner un nombre. Entonces cuando yo me acerco a las ciencias sociales, pero por gusto propio, ahora sí que fue por amor al arte, descubro esto del feminismo. Entonces ahí es cuando empiezo a sentirme identificada, aliviada también, porque sé que hay una causa, un movimiento, no nada más es teórico, filosófico, es político. Entonces esto implica que pueda haber un cambio en las situaciones que estamos experimentando todos los días, ¿no? Nada más que se vuelve un poco complicado. No sé si a ustedes les pasó que cuando empiezan a acercarse al feminismo de una forma más académica, empieza también a haber más confusiones. ¿Por qué? Porque académicamente se te abre un mundo y no es el feminismo, son los feminismos. No sé si les pasó lo mismo, que de alguna u otra forma esta búsqueda por la identidad feminista se vuelve un proceso constante de construcción, porque es difícil identificarse con un feminismo. No sé si les pasó lo mismo. Sí, sobre todo cuando empiezas a leer un poco, ¿no? Que te encuentras con las diferentes perspectivas de feminismo liberal, los feminismos radicales, feminismo liberal, feminismo socialista. Sí ocurre eso, y como que te cuestionas mucho a dónde afiliarte. Exacto. A dónde, o sea, qué posición vas a tomar. Y por ejemplo, a mí me ayudó mucho pensar el feminismo como una teoría crítica, desde la movilización social también, ¿no? Desde emancipación y desde lograr cambios. Me ayudó mucho también posicionarme un poco en cuanto a eso. Sí. Me pasó una experiencia similar a la de Arlene cuando descubrí que no era uno solo, sino que eran varios. Pero al final de cuentas creo que también tiene que ver con nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de feminismos
antiespecistas y demás, pues es porque yo estoy suscribiendo a cierta postura sobre el consumo de animales, ¿no? Entonces tiene que ver con mi condición de vida. Yo no me puedo suscribir como feminista antiespecista si me gusta comer alimentos de origen animal, ¿no? Y eso no te hace menos feminista. Exacto. Eso también es importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque son variaciones de estos movimientos que al final de cuentas se traducen en esto que ustedes acaban de decir, ¿no? Esta dimensión política que es fundamental y la parte de la teoría crítica, ¿no? Sí. Entonces, yo en este momento no puedo suscribirme a una sola postura. Así me encuentro en este momento, porque comparto elementos de diferentes posturas, ¿no? Y creo que eso también es un problema ahorita, sí, ¿no? Porque se vuelve complejo postularse como feminista, pero ¿feminista cómo? ¿De cuál? Y eso realmente te genera muchas problemáticas para poder asumirte como feminista, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo este problema porque justo con la elaboración de mi tesis, por ejemplo, con la teoría queer, ¿no? Cuando estamos hablando del binomio sexo-género, me pasó con algunas conocidas que afirman que el movimiento debe de ser separatista, ¿no? Y bueno, uno entiende, como tú dices, por las experiencias, pero también digo, bueno, entonces, pues, ¿qué es una mujer, no? ¿Qué mujeres sí merecen estar en ese movimiento? Hay mujeres que no, ¿por qué no? Entonces, creo que se vuelve complejo y de alguna u otra forma entender que otras mujeres se sienten así, creo que te da paz, porque tienes una constante preocupación sobre no estoy siendo lo suficientemente feminista porque no estoy de acuerdo con esta línea radical, o por así decirlo, separatista, o especista, etcétera, ¿no? Hay muchos feminismos porque hay diversas manifestaciones y expresiones culturales y experiencias. Entonces creo que eso es lo primero que tendríamos que subrayar, ¿no creen? Claro. Y bueno, no sé qué piensa Arlene sobre esto, pero me parece que esa misma diversificación que se ha hecho es que parece que es una necesidad decir, yo soy feminista, trans incluyente, sí. Antiespecista, o sea, como toda esta parte de las etiquetas, claro. Que lo que a mí me parece es que ahorita lo que está provocando es un conflicto entre las posturas y que lejos de ir a esta dimensión o esta finalidad política que tienen estos movimientos, lo que estamos haciendo es fragmentarnos. Ah, no, tú no porque tú eres feminista liberal, tú no porque tú eres feminista. Y me parece que estamos en ese momento de tensiones en donde no ponemos a dialogar esas posturas, sino que las vemos como antagónicas. Exactamente. Que se pierde de vista, siento que un poco que con estas separaciones, tú por allá, yo por acá, estas etiquetas, perdemos de vista la lucha, qué es lo que queremos, qué es lo que, a dónde vamos, a qué nos estamos dirigiendo, qué es lo que queremos, que al final tenemos muchas cosas en común, o sea, etiquetarlas, separarlas, incluso discriminar también, porque sí siento que muchas personas se sienten muy discriminadas y se sienten muy mal, como que a dónde pertenezco, y también, o sea, yo también vivo acá, yo también vivo en esta ciudad, este también es mi espacio, yo también quiero tomar este espacio porque yo también he sufrido otro tipo de discriminaciones que no son la tuya, pues soy mujer, pero he sufrido otras. Es algo... ¿Sabes? Otra cuestión, hablando de la experiencia, que se vuelve un poco inquietante es el papel que tenemos como académicas desde una perspectiva feminista. A hacer entender a los compañeros, a los colegas académicos que se trata de una postura crítica se ha vuelto un trabajo, cansadísimo, porque pareciera que las metodologías feministas no son tan importantes en el proceso de investigación científica. Entonces, me gustaría escuchar un poco de sus experiencias al respecto, con la parte académica. Eso que tú acabas de decir, sí, eso es lo que me encuentro ahorita, ¿no? O sea, justamente lo que acabas de decir es dónde estoy, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos del paradigma epistemológico del que vamos a partir, viene esta parte de las epistemologías feministas no son tan válidas como las otras epistemologías, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de decir que tu proyecto se suscribe a cierta epistemología feminista, es como, esto no, porque la ciencia tiene sus métodos, ¿no? Claro. Entonces, estos métodos son métodos que no persiguen el rigor, que no conciben a los sujetos o a las sujetas como
como lo conciben las ciencias hegemónicas o los paradigmas hegemónicos. Positivistas. Y es un problema a nivel sínodo, ¿no? Que tus sinodales piensan. ¿No? Sí. Sí, Tú, Arlene. No, o sea, cuando yo empecé a estudiar mi licenciatura, que empecé como a conocer los paradigmas y mucho después fue que vi, wow, hay un paradigma y una epistemología feminista desde la teoría crítica. Para mí fue como, wow, no sabía que tuviera un nivel tan elaborado, algo que es novedoso, ¿no? En la academia, porque sabemos que las luchas feministas son desde muchos siglos, pero en la academia como que ya toma un tiempo después, ¿no? Y sí, ocurre esta resistencia, ¿no? Esta resistencia de otras personas a aceptar la epistemología feminista como una forma de hacer ciencia. Y uno como está muy inmerso en la situación, no lo ve, o lo ve demasiado claro, y tú dices, ¿cómo no? O sea, tantos años de discriminación, de violencia, de asesinatos, no es pertinente llevarlo a la academia y que como tal exista una epistemología. Y además, ¿cuántas mujeres no han estudiado los feminismos? Claro. ¿Cuántas? Y hombres también, ¿no? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Híjole. ¿Les ocurre? No, esa es una pregunta. No, sí, no hagas esas preguntas, por favor. Es pregunta existencial porque sí, se vuelve complejo poder abordarlo de esa forma. Creo que de alguna u otra forma, en este punto, en este contexto espacio-temporal, parecía que tenemos que... se fue la palabra. Tenemos que... ¿Cómo se dice cuando te tienes que aguantar? ¿Soportar? No. Resistir. No. Tienes que... Nosotras dando palabras así. O sea, te tienes que aguantar porque pareciera ser que no hay otra opción. ¿Sí, como resignar? Resignar, gracias. O sea, sí, parece que te tienes que resignar porque la corriente no te va a dejar adaptar estas nuevas propuestas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he estado identificando que con las lecturas nuevas, bajo líneas de perspectiva de género y de investigación en feminismos, podemos encontrar teóricas con las que podemos hacer este match y, por ejemplo, te dan una cierta paz a la hora de defender tus procesos epistemológicos y metodológicos en la investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré una teórica que se llama Donna Haraway, no sé si la... Ay, Donna Haraway. Yo sentí tanta paz cuando la leí. Primero, pues, es bióloga, ¿no? Y luego es filósofa. Y dije, oh, gracias, o sea, aquí hay un punto medio. Esta propuesta que hace ella con el punto de vista, esta visión encarnada de la ciencia, pues creo que explica perfectamente y valida perfectamente cómo las experiencias deben de ser tomadas en cuenta en la investigación. De alguna u otra forma, el rigor metodológico se puede abordar y no quiere decir que una experiencia valga menos que un experimento, por ejemplo, ¿no? O sea, es un individuo, es una individua, entonces, ¿por qué no dar cuenta de esas vivencias? Claro. De hecho, Donna lo que hace es precisamente cuestionar esta parte de naturaleza-cultura, ¿no? Claro. Que me parece muy interesante. Y es que yo creo, no sé qué piensen ustedes, que, bueno, este problema está en la academia, pero también está afuera. Y es por la concepción de feminismo que tenemos, ¿no? O sea, pensamos en la palabra feminismo y pensamos en muchísimas cosas negativas, ¿no? O sea, y ahora que viene el 8M, cuando veamos las noticias va a ser feministas pintan tal lado, agreden a policías, esto. Y entonces es con lo que la gente se queda, ¿no? Sí, exacto. Y de alguna manera la academia reproduce lo que también pasa allá afuera. Ahorita que mencionas eso, acabo de recordar con varios contactos en redes sociales cómo están compartiendo un meme de un tornado que viene y está el chico todo asustado, ¿no? Y es el 8M y él es de las feministas, ¿no? Y es como que me da risa porque digo, pues sí es cierto, estamos haciendo ruido, hace falta visibilizar muchísimas problemáticas, pero al mismo tiempo siento como un vuelco porque
porque efectivamente se nota cómo se está transgiversando el mensaje del feminismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos tratar de definir los feminismos, para que no se malinterprete de esta forma? Porque creo que el término feminazi, por ejemplo, ha tenido mucho que ver. Es un término bien agresivo. Sí. Para mí es un término muy agresivo que no comprende como tal lo que estamos haciendo. O sea, para mí, por ejemplo, algo que no es feminismo, no es quiero como estar por encima de ti, o sea, sino que quiero tener los mismos derechos, o quiero que se me trate igual y que no se me trate determinadas aristas o cosas por el hecho de ser mujer, por ejemplo. Y para mí es eso, algo que no es. Sí, exacto, porque está muy generalizada esta idea de que las feministas lo que queremos es estar sobre los hombres, ¿no? Y también es esta parte de, y creo que podríamos ir cerrando con estas cuestiones de qué es y qué no es, sobre que pensamos que se trata de una relación solamente de hombres y mujeres, ¿no? Y esto lo dice muy bien Rita Segato cuando dice, tengan cuidado con getificar que la desigualdad de género tiene que ver con una relación hombre-mujer, porque hay una estructura que es sobre la que tenemos que estar hablando, ¿no? Porque se ve como una lucha contra los hombres, y no es precisamente eso, ¿no? Nos gustaría que se entendiera entonces que sí es una búsqueda por la igualdad de derechos. Y voy a hacer rápido una recapitulación de las olas, una concepción histórica. Creo que es importante tomarlo en cuenta porque al final, cuando empieza la Revolución Francesa, si se fijan, esta Declaración de los Derechos Humanos es un parteaguas muy importante porque, pues bueno, al final de cuentas fue dirigido para hombres blancos, heterosexuales, y los esclavos y las mujeres no estaban incluidas. Entonces, no se trata de que queremos ser más, no, es simplemente acceder a los mismos derechos. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? A lo largo de la historia, con estas diversas olas, pues podemos ver que hay circunstancias totalmente diferentes para diferentes mujeres, porque no es una mujer, la mujer, no, hay muchas mujeres que viven realidades totalmente diferentes, entonces por eso hay muchos feminismos, pero al final de cuentas creo que sí podemos resumir eso, ¿no? Que en general todos buscan la unificación de los derechos, igualdad, sí, claro, las mismas oportunidades. Sí, es fundamental, ¿no? Eso. Y fíjense qué rápido se nos ha ido el tiempo hoy, Sí. y podríamos seguir hablando de los feminismos, pero pues... ¿Algo para concluir, algunos comentarios finales? Yo creo que ya. Por cuestiones de tiempo. Yo creo que ya hemos... Bueno, pues nos gustaría seguir hablando porque hay definitivamente muchísimos conceptos que quedan al aire, pero vamos a dejarles bibliografía básica que consideramos importante consultar para que esta concepción errónea no continúe. Sabemos que este tema es muy abundante. Por favor, dejen en sus comentarios las preguntas que tengan, las recomendaciones que puedan hacer, los temas que les gustaría que siguiéramos abordando sobre el feminismo. Sabemos que esto es bastante extenso. Esto solamente es una introducción, entonces les agradeceríamos que nos puedan decir sus comentarios. Pues les agradezco un montón. Gracias. Me encanta estar aquí platicando con ustedes. Muy bueno. Y nos vemos en la siguiente edición.